Hoy nosotros estamos en comunicación con el economista Martín Simonetta para analizar los dichos del presidente, pero también la realidad de los números. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer enorme, como siempre. Igualmente, gracias por la comunicación. Bueno, habla de degenerados fiscales el presidente Javier Milei, dice que no están preocupados por los movimientos del dólar. ¿Cómo evaluar lo que viene ocurriendo con esta moneda extranjera, tanto legal como ilegal? Bueno, creo que hay que tener en cuenta, por un lado, lo que es el marketing político, que es comprensible, y el discurso optimista y aguerrido, por un lado, que veíamos en la entrevista, y por otro, los números, ¿no? Ujú. Que de los últimos días y el incremento del riesgo país por encima de los 1.500 puntos. También la suba del dólar MEP, Blue, contado con liqui, que son indicadores, ¿no? De lo que siente la sociedad. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el conflicto con China especialmente, no desde un punto de vista teórico o ideológico, sino que el conflicto con China implica que Argentina tenga que pagar en los próximos 2 meses cerca de 5.000 millones de dólares Ujú. a este país para cumplir con los contratos, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde están los principales miedos del mercado, más que en otros aspectos que tienen que ver también con lo que sucede en la economía real, también que están cambiando algunos un poco el estado de ánimo, como caída a nivel de actividad, caída a nivel de ventas, producción, el número también de la UCA, de una pobreza del 55%, entre otros, y además de los conflictos vinculados al tema alimenticio y al reparto de alimentos, que tiene que ver más con lo simbólico que con temas de fondo, pero sí, sin duda, afecta esto a la opinión pública, ¿no? Y todo se va sumando. Y este es el contexto que tenemos que tener en cuenta para comprender lo que está pasando. Sin lugar a dudas, Martín, te saludo. Recién estábamos viendo en el graph distintas informaciones, el riesgo país, ni hablar de los bonos, cómo está bajando, y te pregunto, el mercado, que siempre, por lo menos en estos primeros 6 meses, le ha respondido con sumas, con distintas situaciones, el riesgo país no estaba tan alto, durante el gobierno de Milei, ¿le está dando la espalda? No sé si dar la espalda es la palabra, pero ¿está empezando a desconfiar del propio Milei? Bueno, hemos analizado en otros momentos que en los famosos primeros 100 días hubo un apoyo muy fuerte Ujú. por parte de la población, y en los siguientes días como que este apoyo incondicional empezó a encender algunas luces amarillas, especialmente por el lado de los números, ¿no? Y cuando hablamos de, por ejemplo, repito el tema del conflicto con China, no tiene que ver solo con la ideología, si es bueno o malo China, si es democracia o no es democracia, que lo podemos discutir, pero no es relevante para la economía. Lo Sí. relevante es que Argentina, digamos, apoyó abiertamente a Taiwán, ¿no? Y esto es un tema crítico para China, y es como que, digamos, desafiamos a uno de los más importantes prestamistas del sector público argentino, ¿no? Que, Sí. como decíamos antes, en junio y julio lo que tiene que pagar Argentina es el equivalente a 5.000 millones de dólares, lo cual es un número muy importante para lo que es las reservas del Banco Central. Por ejemplo, Argentina empezó en menos 10.000 millones, un poco más de 10.000 millones. Está cayendo la capacidad de recomponer las reservas, y este número en la Argentina actual es un número realmente que genera Pero preguntas. Martín, perdón, Sí. perdón que te corte, pues es interesante lo que estás diciendo y no quiero dejarlo pasar. Una cosa, no sé cuál es tu opinión y trato de conjeturar con vos. Una cosa es decir, mira, la verdad que no estoy de acuerdo con el gobierno china porque yo no negocio con los comunistas. Y otra cosa es cómo se explaya la canciller, otra cosa es que un diputado, como el caso de Romo, esté con las 300 cajas navideñas diciendo, miren qué bien que está el gobierno taiwanés. Digo, ¿no se sobrepasó el Poder Ejecutivo con respecto a China? Digo, ¿esto no es una consecuencia de las constantes faltas de respeto hacia una megapotencia mundial que ni siquiera nos ve como un país? Y lo digo con el orgullo de ser argentino, sino que ve a todo Sudamérica como si fuera solamente un continente. Bueno, Argentina tiene un potencial increíble y un presente importantísimo en términos de provisión de alimentos al mundo, eso es muy claro, y ahí está el interés de largo plazo de China, sin ninguna duda. Pero el punto es que
más allá de quién tiene razón, vos no podés, digamos, insultar al que te presta plata, Claro. ¿sí? Bajo ningún punto de vista. Claro. O sea, sí, es como que don Ramón insulte al señor Barriga, digamos, ¿no? Usando una metáfora cotidiana. No te conviene, básicamente, más allá de lo que esté bien, mal o lo que sea. Y ese es el punto, ¿no? Y esto tiene riesgos enormes que se están manifestando en los últimos días en los mercados. Lo que pasa es que está claro que es una cuestión ideológica cuando vemos, a partir del ejemplo que vos ponés, la relación del Ejecutivo con Estados Unidos o concretamente con el Fondo Monetario Internacional. Y quería ir al fondo porque todavía no hay fecha fijada para la última revisión, ¿no? Y un desembolso que el gobierno también está esperando. ¿Qué puede pasar con eso? Bueno, es un tema importante cómo se define la cuestión del Fondo Monetario y en el contexto actual de la Argentina que estábamos charlando recién, ¿no? Un contexto en el cual hay un agujero fiscal, ¿no? Pero el fondo también está advirtiendo al gobierno que esto tiene que solucionarse de una manera endógena en la Argentina a través de la política y que es algo que la política argentina debe digerir, debe responder, debe solucionar y madurar, ¿no? Es como que el fondo le dice, te voy a prestar plata, pero necesitamos que madures, ¿no? Si no, es como prestarle plata a un hijo adicto al Paco, ¿no? Entonces, es importante que haya cambio para mostrar, digamos, que la plata que yo te presto va a ir a que estudies, que va a tu negocio y no a comprar más Paco. Sí, sin lugar a dudas. Vamos a compartir a continuación una declaración del propio Javier Milei hablando de recesión, entre otras cosas. Queremos saber tu opinión. Si nos esperás un segundo, queremos poner la palabra del presidente y saber después qué opinas al respecto. ¿Te parece? Vale, listo. Es cierto que Argentina acaba de tener una recesión muy fuerte, pero también es cierto que los datos de abril y de mayo empiezan a dar signos de recuperación. Y la inflación mayorista, que venía al 54% mensual, ahora ha bajado al 3,5%. Y la inflación sigue bajando. Es más, en los últimos 2 meses, los salarios empezaron a ganarle no solo que le gana a los precios, sino que además le está ganando a los precios de los alimentos. Por lo tanto, es cierto, la foto es tremenda, pero la película es fabulosa. De hecho, cuando nosotros asumimos, el 85% de la gente decía que estaba mal. Hoy, el 65% de la gente dice que está mal. Es un número horrible, pero bajó 20 puntos, y eso en 5 meses es casi milagroso. Y ahora le voy a pasar otro dato más importante. Cuando nosotros asumimos, solamente el 20% creía que en un año íbamos a estar mejor. Y hoy ese número es 55%. Por lo tanto, entiendo que la situación es mala, pero hacia el futuro es mejor. La alternativa era seguir haciendo lo que hacíamos antes. Hubiéramos volado por los aires. Es difícil seguirle el hilo cuando se hablan de números. No sé si lo podemos evaluar desde la veracidad también de esos números, Martín. No, sí son muy claros. Es clara que la herencia que recibió el presidente era una bomba a desactivar por todos lados. Hemos charlado en otros momentos que para tener una visión realista políticamente, el gobierno asume con 15% de diputados, 10% de senadores, 0% de gobernadores, lo cual es una gran debilidad política para implementar justamente políticas públicas. Y digamos que políticamente asume con un 4 de copa, ¿no? Entonces, el desafío era, por parte del gobierno, ¿cómo le ganamos a la política tradicional a través de nuestra fuerza, a través de redes sociales, el apoyo del público, el voto del 56%? Pero no es fácil ganar esta pulseada contra no solamente ideas, sino intereses tan arraigados, ¿no? Porque el cambio implica un cambio profundo y ganadores y perdedores y una nueva Argentina. Entonces hay una fuerte resistencia al cambio. Y creo que no es el momento. El presidente ha dicho que hay que, digamos, se ha pasado un poco con respecto a la motosierra y que hay que aminorar el cambio. Y este momento no es un momento de frenar el achicamiento del Estado, todo lo contrario, ¿no? Pero también es importante ver cómo vamos a financiar este proceso, como hablábamos en el caso de China.
China no es evidentemente una democracia como la conseguimos en Occidente, pero es una economía de mercado mucho más abierta de lo que era hace algunas décadas, ¿no? Sí. Por ejemplo. Entonces, creo que es importante también hacer el cálculo, el costo político de la reforma, de las palabras que se emiten y el costo económico de las palabras que se emiten a la hora de, digamos, atentar contra algunos de los pocos que le prestan a Argentina. Martín, muchas gracias por la comunicación. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.